Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el tratamiento de una de las complicaciones más serias y francamente más temidas de la diabetes, el pie diabético. Es fundamental entender cómo abordarlo desde la farmacología para evitar sus peores consecuencias, así que vamos a seguir un marco clínico muy claro y muy estructurado. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, quiero empezar con una cifra. Un solo dato. Más del 50%. ¿Y qué es este 50%? Pues es el porcentaje de todas, absolutamente todas, las amputaciones no traumáticas que se deben a complicaciones del pie diabético. Es una estadística, la verdad, devastadora. Y subraya porque un manejo farmacológico correcto y a tiempo no es solo importante, es absolutamente crucial. Bien, para que esto quede lo más claro posible, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender la tríada causal, o sea, el origen de todo. Luego nos meteremos con los 3 pilares del tratamiento: cómo manejar la neuropatía, cómo combatir la isquemia y cómo abordar la infección. Y al final veremos cómo encaja todo, cómo se integran estas piezas. Empecemos por el principio, por el porqué. Es vital entender que el pie diabético no es una única cosa, sino la consecuencia de 3 problemas que además se alimentan entre ellos. Es lo que conocemos como la tríada causal. El primer actor de esta tríada es la neuropatía periférica. A ver, para que se entienda fácil, el azúcar alto en sangre de forma continua acaba dañando los nervios, especialmente los de los pies. Esto hace que se pierda la sensibilidad. Es como si el pie se quedara sordo. La persona puede hacerse una herida, una ampolla, y simplemente no sentirla, lo que permite que algo pequeño se convierta en un problema gigante. El segundo componente es la enfermedad arterial periférica. La diabetes, como sabemos, acelera la aterosclerosis, es decir, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Es como si las tuberías que llevan la sangre a los pies se atascaran. Con menos sangre llega menos oxígeno, menos nutrientes, y claro, así es imposible que los tejidos se curen bien. Y el tercer elemento que completa esta tormenta perfecta es que el propio mecanismo de curación del cuerpo está alterado. Incluso cuando ya hay una úlcera, la inflamación se alarga más de la cuenta y la capacidad de crear tejido nuevo está muy mermada. Así que resumiendo, tenemos un pie que no siente el daño, que no recibe sangre para repararse y que encima tiene un sistema de curación que no funciona bien. Una combinación, como podéis imaginar, peligrosísima. Bueno, ya entendemos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo lo tratamos? El primer pilar se centra en manejar la neuropatía, y sobre todo en algo que puede llegar a ser terrible para quien lo sufre, el dolor neuropático. Para esto tenemos 2 fármacos de primera línea muy interesantes, la pregabalina y la duloxetina. La pregabalina, dicho de forma sencilla, lo que hace es calmar esos nervios que están sobreexcitados y mandando señales de dolor sin parar. Además, un beneficio añadido es que suele mejorar la calidad del sueño. Por otro lado, la duloxetina no solo actúa sobre el dolor, sino que también es un antidepresivo. Y esto es clave, porque a menudo el dolor crónico viene acompañado de un estado de ánimo muy bajo. Pasamos al segundo pilar, que es fundamental para que el tejido simplemente sobreviva. El objetivo aquí es luchar contra esa enfermedad arterial periférica, mejorar el riego sanguíneo y de paso prevenir problemas cardiovasculares mayores que son muy comunes en estos casos. Aquí la estrategia se basa en un combo de 4 acciones. Primero, terapia antiplaquetaria, como la aspirina, para que la sangre fluya mejor y no se formen trombos. Segundo, un control del colesterol súper estricto con estatinas. Tercero, mantener la presión arterial a raya. Y cuarto, para ese dolor al caminar, la claudicación, tenemos fármacos como el cilostazol, que pueden ser una gran ayuda. Y esto nos lleva al tercer pilar, que a menudo es la situación de emergencia. Una úlcera en un pie diabético es una puerta de entrada perfecta para las infecciones, y estas pueden pasar de ser algo local a una amenaza para la pierna e incluso para la vida, en muy poco tiempo. Cuando hay una infección, la clave no es usar el antibiótico más fuerte, sino el más inteligente. El protocolo es muy claro. Primero, y esto es vital, hay que tomar una muestra, un cultivo, de la herida antes de empezar con ningún antibiótico. Después, se clasifica la gravedad. Con eso se empieza un tratamiento empírico, y cuando llegan los resultados del cultivo, se ajusta el tratamiento para dar justo en la diana, para atacar a la bacteria específica. Así se consigue la máxima eficacia y se evita generar resistencias. Esta tabla lo resume a la perfección. Una infección leve es algo muy local y se puede tratar en casa con antibióticos por boca. Si la cosa se complica y pasa a ser moderada, con la celulitis más extendida, es posible que ya necesitemos tratamiento intravenoso. Pero ojo, si llegamos a una infección grave, con señales de que el problema ya afecta a todo el organismo, estamos hablando de una emergencia médica que requiere hospitalización urgente y antibióticos potentes por vena. Bien, hemos visto los 3 pilares por separado. Pero aquí viene lo más importante.
La clave del éxito no es tratar cada cosa por su lado, sino abordarlas todas a la vez, de una manera coordinada e integrada. Y aquí es donde todo cobra sentido. Para que esos 3 pilares se sostengan, necesitamos unos cimientos muy sólidos. ¿Y cuáles son? Primero, un control del azúcar impecable. Segundo, todas esas terapias que ya hemos comentado para proteger el sistema cardiovascular. Y tercero, y esto quizás sea lo más poderoso a largo plazo, la educación. Enseñar a la persona a revisarse los pies cada día es una de las intervenciones más eficaces que existen. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Si de verdad aplicamos esta estrategia integrada, atacando a la vez la neuropatía, la isquemia y la infección, ¿seremos capaces de reducir drásticamente esa cifra tan terrible con la que empezamos? Pensar en ello, desde luego, nos da una idea muy clara del camino que hay que